Bueno, entonces de todos estos servicios ecosistémicos que se obtienen a partir de la valorización de las distintas funciones ecológicas que se dan en la interacción de la biodiversidad, ¿cierto? Las podemos clasificar de esta forma. Por lo tanto, ¿cierto? Un agroecosistema, ¿cierto? O un ecosistema agropecuario y forestal va a depender, y siempre ha sido así, de los servicios ecosistémicos, tales como el ciclaje de nutrientes, la purificación del agua, protección de los suelos, regulación de los climas, regulación del agua, polinización, diversidad biológica, hábitat y refugio, ¿cierto? Pero a su vez también de la biodiversidad también eh, puede sufrir ciertos disservicios del ecosistema, ¿cierto? O servicios ecosistémicos negativos, por así decirlo, que serían las plagas, las enfermedades, la competencia por el agua de algunos otros vegetales, la competencia por los polinizadores también de otros vegetales. Y por otro lado, un ecosistema agropecuario forestal puede producir, ¿cierto? Servicios de servicios ecosistémicos también, ¿cierto? Por un lado, servicios ecosistémicos con valor de mercado como alimentos, fibras, biocombustibles o distintas materias primas, que es en general el objetivo de la gran mayoría de los agroecosistemas. Pero además un agroecosistema tiene también el potencial de generar un montón de servicios que aún no tienen valor de mercado, como el suministro del agua, la conservación del suelo, el secuestro de carbono, la mantención del hábitat, diversificación del paisaje, eh, temas culturales, ¿cierto? Biodiversidad, refugio y hábitat. Un agroecosistema y su diseño puede generar este tipo de servicios ecosistémicos también, ¿cierto? Eh, que aún, como les digo, no tienen valor en el mercado, pero que eventualmente lo pueden llegar a tenerlo, ¿cierto? Aún así es importante valorarlos. Y por otro lado, si no se hacen las cosas bien, ¿cierto? Al manejar la biodiversidad de un ecosistema, o cuando se simplifica más que nada, se pueden generar diservicios como la contaminación por los nutrientes, ¿cierto? Una mala nutrición, un mal programa de fertilización y contaminaron, ¿cierto? O un mal uso de plaguicidas, ¿cierto? También que pueden generar contaminación, acumulación, todos los problemas que genera, problemas de olores, cuando no se manejan bien los residuos principalmente, ¿cierto? Las distintas aplicaciones, problemas de insectos o roedores por no mantener también el resguardo necesario en los procesos productivos, ¿cierto? Eh, Además de la pérdida del hábitat que implica un monocultivo, ¿cierto? O la pérdida de biodiversidad que también puede generar el mismo, ¿cierto? Entonces, va a estar todo esto en el balance, ¿cierto? De la actividad que se vaya a realizar en un agroecosistema, ¿cierto? Considerando qué es, de qué dependemos, de qué nos tenemos que resguardar, ¿cierto? Y lo que nosotros vamos a generar es que podemos hacer un buen diseño y un buen manejo de un agroecosistema, ¿cierto? Como les decía, hay servicios ecosistémicos que ya se están empezando a evaluar económicamente. eh, Hay algunos casos respecto al agua potable en Costa Rica, ¿cierto? Hay otros casos con respecto al valor inmobiliario en Inglaterra, ¿cierto? Pero el tema es que se está valorizando cada vez más distintos servicios agroecosistémicos, la biodiversidad. Y hay aspectos que son difíciles de capturar y de poder vender, ¿cierto? Pero hay otros que son muy fáciles y que ya lamentablemente en algunos casos estamos perdidos, ¿cierto? Eh, pero tenemos que ser conscientes que cada uno de estos aspectos necesarios para la existencia y la vida humana los provee la naturaleza, ¿ya?
pero las va a proveer siempre y cuando la naturaleza tenga algún área en la cual pueda desarrollarse sana, ¿cierto? Y entonces el objetivo y a su vez el desafío es el transformar los agroecosistemas, ¿cierto?, en áreas naturales sanas que provean todos estos aspectos que requiere el bienestar humano, ¿cierto? Por lo tanto, hay servicios ecosistémicos que van a tener valor de uso directo, otros valor de uso indirecto, otros valor de opción, o incluso valor de no uso, ¿cierto? La necesidad de preservar seres vivos porque hay que preservarlos, ¿cierto? Eso también es el valor, ¿ya? Eh, por lo tanto, los servicios ecosistémicos son resultado de funciones ecológicas que responden a la existencia de activos naturales, ¿cierto?, existentes en los ecosistemas, principalmente biodiversidad, ¿cierto? Y esto va a tener que ver, ¿cierto?, con el carbón orgánico y el agua que exista disponible en esos suelos, y eso va a repercutir en la productividad primaria neta y en la dinámica de los distintos cuerpos de agua. Mm. Eh, este estudio del 2009 de Alemania, ¿cierto? El Millennial, ya, no, Millennial Assessment, ¿ya? El Global Millennial Assessment, determinaron que habían eh, diversos problemas, ¿cierto? Ambientales graves a los cuales debíamos poner atención. Eh, los identificaron, ¿cierto?, como el problema de la acumulación del aerosol atmosférico, ¿cierto?, que rompe la capa de ozono, tiene varios problemas. La, eh, la actual contaminación química, el cambio climático, la acidificación del océano, la disminución de la capa de ozono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, el uso del agua dulce, el cambio en el uso del suelo y la pérdida de biodiversidad, ¿ya? Esos problemas graves que tiene que asumir el ser humano en este milenio tienen un margen de manejo seguro, ¿ya?, que es lo que está encerrado en verde, ¿cierto? Entonces ellos dicen, ok, según lo que nos dice la ciencia, según la evidencia que hay, bueno, ok, tenemos problemas con la acidificación del océano, pero todavía lo podemos manejar en un rango seguro, ¿cierto? Todavía no nos generan los suficientes problemas tan graves como para considerar que estamos perdidos, ¿cierto? La capa de ozono, por suerte, se empezó a recuperar cuando cambiamos los clorofluorocarbonos, ¿cierto? Se controló un poco el bromuro de metilo, entonces ya se empezó a mejorar el tema de la pérdida de ozono, entonces también todavía estamos en un margen seguro, ¿ya? El ciclo del fósforo, si bien estamos casi llegando al margen de lo seguro, ya se ve que en el futuro va a ser un problema. El uso de agua dulce, por suerte, todavía se mantiene en un rango seguro, ¿ya? El cambio del uso del suelo también está todavía en un rango eh, seguro, según lo que dicen ellos. Por otro lado, la contaminación atmosférica de distintos tipos de aerosoles no se ha cuantificado, y por otro lado, la contaminación química tampoco se ha cuantificado. Pero lo grave es que la pérdida de biodiversidad supera por lejos el rango de estabilidad seguro que podía mantener el planeta. Hoy en día es como un 15% la proporción de la biomasa de todos los animales que viven en la naturaleza respecto al 85% de biomasa que tienen los animales
producción ganadera. Imagínense, ese es actualmente la proporción. Eso es lo que queda. ¿Ya? O sea, hoy en día, si hablamos de animales, hablamos realmente de ganado. ¿Ya? Ir a encontrar animales de la selva que podemos ver en el National Geographic se encuentran en áreas muy protegidas y muy restringidas también. En general, la biodiversidad está, pero con problemas terribles. Ya no, años atrás uno podía darse cuenta que salía a dar, yo cuando niño, ¿cierto? Me mandaban a limpiar el auto, ¿cierto? Entonces, toda la parte de adelante y el parabrisas y estaba lleno de bichos y cuestiones y una diversidad de bichos interesante. Puede ser que ahí se haya también gestado gran parte de mi interés en los bichos, pero había una diversidad mayor. Hoy en día ya con suerte se encuentran, ¿cierto?, las mismas abejas melíferas, uno que otro mosca doméstica y zancudo, ¿cierto? Pero ya es poca la diversidad que se puede encontrar cada vez más. Hay un paper terrible del tema de la pérdida de biodiversidad de insectos. ¿Ya? Y el tema del uso del nitrógeno, el ciclo del nitrógeno tiene que ver con que el ser humano comenzó a hacer salitre sintético y comenzó a liberar, ¿cierto? Indiscriminadamente la, con urea, ¿cierto? Los suelos. Esta agua se infiltró a las napas subterráneas, generó varios problemas como los niños azules allá en Ucrania, ¿cierto? Eh, y hoy en día está generando cambios afecta a la acidificación del océano y cambia también la diversidad de las algas en los canales de regadío. Y está desequilibrado porque metimos demasiado nitrógeno reactivo al sistema sin cuantificar los problemas que podían traer, ¿ya? Imagínense, por todos lados nos bombardean con que el problema es el cambio climático, ¿cierto? Pero cuando los científicos lo estudian en la realidad, los problemas más importantes son otros realmente, ¿cierto? Eh, y la pérdida de biodiversidad es hoy en día el gran problema que tenemos para futuro, ¿cierto? Acá tenemos un estudio que nos muestra, ¿cierto?, cómo se da un efecto negativo de la agricultura, ¿cierto? Por un lado, ¿cierto?, yo incremento el área agrícola en desmedro de las áreas naturales, ¿cierto? Obvio, yo para ocupar un suelo agrícola voy a tener que sacar la biodiversidad que ahí había. Entonces, yo disminuyo el área agrícola natural para aumentar el área agrícola, ¿cierto? Ya, si yo disminuyo el área natural, voy a estar disminuyendo la biodiversidad de polinizadores naturales, como abejas nativas, ¿cierto? Coleópteros y sírfidos, ¿ya? Pero si yo disminuyo la biodiversidad de polinizadores nativos en un agroecosistema, ¿qué hago y qué es lo que se hace comúnmente? Arrendar colmenas de abejas melíferas y meterlas al sistema agrícola, ¿cierto? O sea, por un lado tengo miel y por otro lado tengo polinización, joya. Pero resulta que se ha estudiado que no son muy buenas polinizadoras como se dice las abejas nativas, o sea, las abejas melíferas. De hecho, las abejas nativas, los sílfidos o los coleópteros son mucho más eficientes. El mejor polinizador que hay en esta zona son coleópteros, ¿cierto? Pero muchas veces no nos hablan de eso, nos dicen ya cuidemos a las abejas como si hubiera que cuidar a la abeja melífera. Y ahí hay que tener cuidado, en realidad hay que proteger la diversidad de abejas. ¿Ya? En Chile hay un montón de diversidad de abejas, hay más de 120 especies de abejas, pero tenemos que tener cuidado con eso que hay que salvar a las abejas melíferas. ¿Ya? Las abejas melíferas han traído varios problemas, como plagas eh, a otras abejas nativas, ¿cierto? Y así. ¿Ya? Pero bueno. La abeja melífera, además de todo esto que les cuento, no es muy buena polinizadora, entonces la polinización del cultivo disminuye, ¿ya? En su estabilidad y en su media. Y si tengo una menor polinización, voy a tener un menor rendimiento del cultivo. Entonces, ¿qué hago yo como agricultor? Si yo tengo un menor rendimiento del cultivo, aumento mi área agrícola.
en desmedro de las áreas naturales, disminuyendo la biodiversidad nativa para poder reemplazarla por biodiversidad introducida y así, ¿cierto? Bueno, estos señores estudiaron qué ocurre con el rendimiento del cultivo dependiendo de los distintos polinizadores que existen, ¿cierto? Entonces él utilizó un cultivo sin ningún tipo de polinizador, aislado de los polinizadores, como testigo, ¿cierto? Por otro lado, utilizó solo abejas melíferas como polinizadores y aumentaron en casi un 30% la, eh, la, el rendimiento. Imagínense, un 30% es un montón, ¿ya? Por otro lado, si se incluyen mediante distintas formas, ciertas formas de corredores biológicos, cultivos de cobertura, cercos vivos, ¿cierto? Todas estas estructuras de manejo de biodiversidad intrapredial, se puede aumentar el número de visitantes naturales. Entonces, ellos hicieron corredores biológicos, todo, incluyeron solo visitantes naturales, y resulta que el rendimiento del cultivo aumenta un 60%. Y ahora si eres muy intensificador ecológicamente hablando, ¿cierto? Y quieres meter abejas melíferas y polinizadores naturales, el rendimiento del cultivo aumenta al doble, ¿ya? Hoy en día el déficit de polinización es un problema gravísimo, ¿cierto? Nosotros somos todos de la vieja escuela agrícola, donde nos enseñaron que lo importante tenía que ver con riego, con fertilización, con genética, ¿cierto? Y poco nos hablaban del déficit de la polinización. En general, se asumía que la polinización es siempre alta, ¿cierto? Siempre la polinización ha sido un servicio ecosistémico gratuito. ¿Ya? Imagínense en cuántos proyectos agrícolas si hubiese que cuantificar el costo de la polinización, muchos dejarían de ser rentables, ¿cierto? Pero es así, muchas cosas las asumimos de la naturaleza gratuitamente. Y resulta que hoy en día, ya por toda esta pérdida de biodiversidad, ya es un problema. Ya es un problema tener que estar metiendo al huerto eh, las colmenas estas que arriendan, sino que además tratar de que de que lleguen polinizadores nativos, ¿cierto? Porque la pérdida de biodiversidad es muy alta. Entonces, hay un problema con eso. Y estos señores Profesor, cuantifican. consulta, Ah, dígame. antes que avance un poco más adelante, en cuanto, ya que tocó el punto de la polinización, con abejas melíferas y todo el resto, ¿qué tan eficiente es la polinización de abejorro o de mosca en comparación con la abeja? Sí, es que depende del abejorro, porque está este abejorro, el Bombus terrestris, que también se introdujo como polinizador, ¿cierto? Que de alguna forma es lo mismo que la abeja. Y están las moscas florícolas, ¿cierto? Que son moscas visitantes de flores que pueden ser sílfidos o directamente moscas también, que son mucho más importantes. Ya de hecho cuantitativamente creo que los coleópteros y las moscas son mucho más polinizadoras de la biodiversidad nativa que los himenópteros, ¿ya? Que las mismas abejas. Entonces, nada, para cuantificar eso habría que hacer este tipo de estudios. Justamente están en eso ahora. Como les digo acá, lo que hicieron fue mantener un sistema y mantenerlo manejado como lo manejaban siempre, ¿cierto? El campo limpiecito, un cultivo anual, donde se matan todas las malezas y se siembra lo que haya que cosechar y lo mismo año tras año, ¿ya? Y en la figura B les muestran el mismo sistema, pero 5 años después, ¿ya? Cuando empezó a manejarse de una forma agroecológica. Y resulta que empezaron a cuantificar, ¿cierto?, el número de polinizadores que empezaban a llegar y a qué distancia, ¿cierto?, desde el campo, adentro del campo, podían ingresar con toda esta estructura. Y se dieron cuenta que era importantísimo el número de bichos que empieza a llegar una vez se empiezan a crear agroecosistemas que sostengan su diversidad. Porque aquí estudiaron, por ejemplo, diversidades distintas, ¿cierto? Lo que ellos cultivaban era sunflower, que es la maravilla, ¿cierto? El girasol. Y
otros casos en los cuales habían plantas espontáneas que dejaban crecer ellos alrededor o en el mismo campo, ¿cierto? Entonces tenían alta diversidad de plantas con flores que son espontáneas, ¿cierto? O casos donde habían baja diversidad de plantas, ¿ya? Que pudieran soportar floración. Entonces hay un caso acá, el caso del medio, donde es un monocultivo, ¿ya? Y este monocultivo era visitado por abejas melíferas y por otros 3 especies más, ¿ya? Así de simplificado es el sistema, ¿cierto? Pero por otro lado, mientras más diverso era en plantas el agroecosistema, mayor cantidad de visitantes de plantas existían, ¿cierto? Y en otro estudio hicieron un análisis de un agroecosistema que dejaron en paz por un montón de tiempo, estos fueron como 60 años, y cómo se recuperaba la diversidad tanto de plantas como de polinizadores en el tiempo, ¿ya? Y las redes que se crearon son de este tipo, o sea, una barra de un solo color indica eh, la cantidad de visitantes o polinizadores que puede tener una sola planta, ¿cierto? Mientras más chiquito es que tiene menos diversidad que la visitan, mientras más ancho, más diversidad que la visitan. Y a su vez, del otro lado tenemos los insectos, mientras más grande es porque más plantas pueden visitar. Entonces, se dan este tipo de interacciones, pero espectaculares a medida que van aumentando las biodiversidades, ¿cierto? Nosotros acá en Chile tenemos, por suerte, buen nivel de productividad primaria neta, tenemos alto carbono en el suelo también, ¿cierto? Así como se distribuye a nivel mundial. Cada ecosistema va a tener, ¿cierto? Productividades y valores cuantificados distintos. Nosotros, los sistemas de producción agrícola están por acá abajo, donde están las praderas o los pastizales, ¿cierto? Respecto a la riqueza que se pueda cuantificar o valorar económicamente de otros ecosistemas que son mucho más productivos, ¿cierto? Pero sin embargo, estamos eliminándolos todos, ¿ya? Estamos perdiendo toda esa diversidad de ecosistemas, simplificando al ecosistema completo, al planeta Tierra entero. Es mucho, mucho la cantidad de terreno productivo que está siendo hoy en día utilizado en forma agrícola o forestal en el mundo. Y en general nosotros vamos a tener esta opción, ¿cierto? Hay un suelo deforestado. Ya podemos dejarlo igual, no va a tener ningún valor ni ecológico ni económico, ¿cierto? O podemos transformarlo en un bosque cultivado, que por un lado va a tener un altísimo valor ecológico, pero no tanto valor económico. O pasar a un bosque natural donde va a tener altísimo valor ecológico, pero muy bajo rentabilidad económica, ¿cierto? Mucho menor incluso que un bosque cultivado, o una tierra de pastoreo, o una tierra de cultivo, donde va a tener mayor rentabilidad, pero menor, mediano o menor valor ecológico, ¿cierto? Respecto a la provisión de servicio ecosistémico. Entonces, ahora el balance va a ir de esa forma, ¿cierto? Eh, qué tan rentable es respecto a la provisión de servicios ecosistémicos que también genera. Otro tipo de visión de la eh, eficiencia de la actividad agrícola. Entonces el llamado es esto, una agricultura multifuncional que sirva para hacer un ordenamiento territorial, ¿cierto? Basado en estos aspectos económicos, ecológicos y sociales, ¿ya? Entonces, el, el sector rural, que ya viene con sus tradiciones, con su conocimiento, con su propia biodiversidad, con su propia eh, unicidad local, tiene que ir ordenándose y desarrollándose
según sus propias posibilidades, ¿cierto? Con visiones tradicionales, eh, con servicios ecosistémicos que a lo mejor no tienen todavía valor económico, pero sabemos que los estamos proveyendo, ¿cierto? Buscar proveer esos servicios ecosistémicos y generar esta agricultura multidimensional que sirva para alimentar, que sirva para hacer feliz a la gente, que sirva para mejorar el paisaje, que sirva para mejorar la provisión del agua, que sirva para mejorar, ¿cierto?, el hábitat de los organismos, ¿cierto? Eh, Conservar biodiversidad, eh, mejorar la infiltración del agua, no sé, mejorar el aire, cambiar el clima, todo, todas las cantidades de cosas que puede hacer la agricultura. La agricultura puede generarnos tantas, tantas cosas buenas. Es naturaleza en acción al final. Son seres humanos que están trabajando con biodiversidad con objetivos bien específicos, ¿no? Entonces se puede retener agua para la protección de las inundaciones, control de causas del calentamiento global. Ya se sabe que la mejor forma de evitar el calentamiento global y recuperar carbono atmosférico es metiéndolo al suelo, ¿cierto? Todos esos los llamados han sido a incrementar el carbono en el suelo. Ya incluso están transformándolo eso en un nuevo mercado de bonos de carbono, ¿ya? A través del sistema REC-Soil, que está empezando a aprobarse en Latinoamérica. No sé cuándo va a iniciar en Chile, pero si ustedes generan algún sistema de su manejo agrícola que permita acumular carbono en el suelo, van a poder recibir una bonificación internacional por ese carbono que se está introduciendo. Este programa lo está incentivando la FAO, ya imagínense. Eh, Conservación del agua, purificación del agua, mantenimiento del paisaje, hábitat para la vida silvestre, turismo, recreación, preservación del patrimonio histórico, provisión de alimentos, fibra, materias primas, generación de trabajo, asentamiento demográfico equilibrado, ¿cierto? El problema este que hablábamos de que eh, se fueran los grupos humanos hacia las ciudades, a las villas miserias y a vivir súper mal, ¿cierto? Que en lugar de estar haciendo agricultura de subsistencia, ¿cierto? En los territorios. Entonces, todo eso es importante. Un agroecosistema tiene que tener esa visión. Entonces, tiene que tener esta trinidad, ¿cierto? Que se habla del desarrollo sustentable, de que tenemos que conservar el ambiente y los recursos naturales, tenemos que generar productividad económica y desarrollo humano, ¿cierto? Pero este desarrollo humano tiene que estar de la mano de que efectivamente mejore las condiciones humanas, ¿cierto? Y no sea una mera actividad eh, especulativa acumuladora de dinero, ¿cierto? La agricultura tiene que ser lo que es para mucha gente, que es su forma de vida, ¿cierto? Su forma de existencia, ¿cierto? Y tiene que ser así. Entonces, nada, un poco de definiciones clásicas. Juan Gastó, un ecólogo chileno importante, habla de la disposición de la biodiversidad alfa, ¿cierto? Que son especies mezcladas, lo que otorga la naturaleza, ¿cierto? Por otro lado, la naturaleza está agregada, ¿cierto? Como en manchas, ¿cierto? En manchones de formaciones vegetacionales que él llama la diversidad beta, y por otro lado la diversidad gamma, que es la diversidad posible en altitud, ¿cierto? O en disposición, si es el cerro que está cara sur, ¿cierto? Cara norte, lo que le llaman disposición umbría o disposición solana, si estás en el lecho del río, ¿cierto? Si estás en la punta arriba, entonces van a cambiar las condiciones y va a cambiar por ende la diversidad según sea la condición. En la naturaleza se dan esas condiciones potenciales, ¿cierto? Y con una diversidad alta, cada bioma tiene su particularidad en diversidad alfa, beta y gamma, ¿ya? Por lo tanto, son infinitas y potenciales y nosotros las podemos utilizar para nuestros agroecosistemas, ¿cierto? Considerar estos aspectos y utilizarlos. Por otro lado, Miguel Altieri, ¿cierto? Nos habla de que en un agroecosistema siempre van a haber tres tipos de productividad, ¿cierto? La diversidad productiva, tres tipos de diversidad que digo. La diversidad productiva, que es lo que uno busca, ¿cierto? Sus frutas, sus verduras, su maíz, qué sé yo, si es un cultivo de tomate, de lo que sea, voy a tener diversidad destructiva, ¿cierto? Van a llegar plagas por ahí, alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque voy a estar desequilibrando el sistema. Un sistema desequilibrado siempre va a generar esta respuesta de la naturaleza, ¿cierto? Entonces va a tener lo que yo voy a considerar destructivo. Y por otro lado, voy a tener biodiversidad funcional. ¿Y cuál es la biodiversidad funcional? Justamente la que me provee servicio ecosistémico, como control de plagas, como control de humedad, como eh,
hábitat para enemigos naturales, ¿cierto? Entonces me sirve, ¿ya? Y el equilibrio que pueda tener en un agroecosistema va a depender de estas proporciones, ¿ya? Entre biodiversidad productiva y estructura funcional. Ya salimos de el paradigma de utilizar solo una biodiversidad productiva, ¿cierto? Eh, entonces tenemos que tener los cultivos, los árboles, los animales, lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Esa es la productiva, ¿cierto? Vamos a tener problemas con maleza, insectos, plagas, patógenos, ¿cierto? Pero vamos a tener organismos que nos contribuyan y todo, entonces hay que mantener al agroecosistema con un eh, equilibrio entre esos tres, ¿cierto? Y por otro lado, Altieri nos habla de la integración de la biodiversidad a través de una diversidad planeada, ¿cierto? Que va a tener que ver con nuestros cultivos, sus ciclos de cultivos también, ¿cierto? A través de sus rotaciones, qué sé yo, su biodiversidad asociada y que va a ser la que va a tener que ver con esta biodiversidad capaz de soportar otra biodiversidad o de soportar procesos continuos en el agroecosistema, ¿cierto? Simplemente eh, amortiguación biológica nada más, ¿cierto? Y para eso tenemos corredores biológicos, sistemas de reservorios, con cercos vivos, con cultivos de cultura, ¿cierto? Y además, esto va a tener que estar eh, también relacionada con la biodiversidad circundante, ¿ya? Que pueden ser otros cultivos, ¿cierto? Si ustedes pueden ser una isla dentro de monocultivos, que es lo que ocurre ahí en el sistema agroecológico que tenemos en la Universidad Católica del Maule, donde es bastante difícil hacer agroecología en medio de los monocultivos convencionales. O pueden estar, qué sé yo, con un cerro o alrededor de un bosque nativo, ¿cierto? O cerca de la playa, cualquier cosa de la biodiversidad circundante va a afectar, ¿cierto? También lo que hay. Entonces es importante si esto es un desierto, si hay otros cultivos o si estamos en un bosque, ¿cierto? Porque esa es la biodiversidad circundante. Entonces la ecología del paisaje o la agroforestería es el llamado a transformar los agroecosistemas a tener esta orden de diversidad planeada, asociada y circundante en sistemas integrados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta biodiversidad va a interactuar entre sí y se van a dar todas estas posibilidades de interactuación, ¿cierto? Entre relaciones neutras, positivas, ¿cierto? Relaciones mixtas o negativas, ¿ya? Tanto cuando están cohabitando como aisladas. ¿Mm? Entonces existen plantas insectarias que proveen polen, néctar, insectos neutrales para los insectos benéficos. Es importante tenerlos en los agroecosistemas. Plantas repelentes, ¿cierto? A ciertas plagas, ¿cierto? Plantas aromáticas, plantas que mantienen, confunden, ¿cierto? Ciertas plagas específicas. Vamos a tener plantas perennes que van a sostener temas climáticos, temas de viento, ¿cierto? Refugio para animales, para pájaros, ¿cierto? Alimento también para insectos o para pájaros. Y flores benéficas, que son las que nosotros llamamos para atraer polinizadores, enemigos naturales, parasitoides, ¿cierto? Predadores, ¿ya? A través de flores, ¿cierto? Que se van a ubicar en distintas formas, ¿cierto? Entonces, diseñar agroecosistemas que contengan esta biodiversidad integrada, ¿cierto? Ordenada de distintas formas, ¿cierto? Que provea polen, néctar, refugio, nidificación para otros organismos, ¿cierto? Dejar una que otra hilera, ¿cierto? Para dejar florcitas, ¿cierto? Aumentar la materia orgánica en el suelo, generar sistemas bien integrados, sacarse de la cabeza que las flores espontáneas son siempre malezas, ¿cierto? Me acuerdo Rapoport, un ecólogo importante, acuñó el término las buenesas, ¿cierto? Él sacó incluso hasta un libro de las potencialidades medicinales, ecosistémicas e incluso nutricionales de un montón de mal llamadas malezas, ¿cierto? Entonces las llamó las buenesas. Y es como hay que considerarlas, ¿cierto? Todas las plantas son buenas, ¿cierto? Partiendo él de esa premisa, ¿cierto? No existe planta mala. ¿Ya? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cierto? No existe esa visión. Lo único que existe es una planta que pueda interferir negativamente con algún objetivo muy específico humano, ¿cierto? Pero para evaluar eso hay que tener en consideración, ¿cierto? Todos estos aspectos, ¿cierto? Éticos, naturales, ecosistémicos y productivos, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista multidimensional, no existe
las malezas, ¿cierto? Sino por eso a mí me gusta usar la palabra plantas espontáneas, ¿cierto? A veces es necesario controlarlas, a veces no, ¿ya? Y generar este tipo de diseños, ya aquí con corredores biológicos, con cercos vivos que estén de alguna forma, sean parte del paisaje, o sea, estén con un diversidad circundante distinta, ¿cierto? Estos sistemas sustentables son los sistemas productivos del futuro, ¿cierto? Estos que logren tener eh, eh, la, lo que se llama la estructura arbórea, arbustiva y herbácea, ¿cierto? Las tres estratas, eh, en suelos que no tienen que estar necesariamente descubiertos, ¿cierto? Sino controlados y siempre muy diversos, ¿ya? Esa es la idea. Mm. Ahí buscar cercos vivos de distintos tipos, corredores biológicos de distintos tipos, proveen hábitat, comida, refugio y nidificación, ¿cierto? Son conductos donde se van a mover energía, animales, semillas, organismos, nutrientes. Los organismos no se mueven solos, ¿cierto? Mueven un montón de cosas. Son filtros o barreras, ¿cierto? Cortavientos, partículas, agua subterránea, hay un montón de sistemas de protección, ¿cierto? De contaminantes del agua de riego a través de corredores biológicos que se ponen alrededor de los canales. eh, de genes también cuando tengan estos problemas que ya se están viendo de los cultivos transgénicos, ¿cierto? Y la deriva genética de los pólenes, también se pueden controlar a través de estos sistemas de amortiguación biológica que se llaman, ¿cierto? O animales incluso. Ustedes ponen, de hecho, se usó por mucho tiempo como cerco vivo al, a las moras, ¿cierto? Para evitar que se pasen los animales o los mismos seres humanos, ¿cierto? Puede ser sumidero porque va a recibir y va a retener objetos, sustancias que ocurran, también se usan en los cercos. Reciben mucho polvo, ¿cierto? Que levantan los vehículos, ¿cierto? Esos son servicios ecosistémicos que están generando esas plantas ahí, ¿ya? O puede liberar cosas también, ¿cierto? A veces necesitamos ciertos genes o, no sé, un tipo de sustancia. Acá hay un cerco vivo que se está diseñando en una viña, ¿cierto? Con puras plantas medicinales. Estas fotos son de hace un montón de tiempo, esto debe estar gigante, ¿cierto? Un montón de diversidad, habían como 24 variedades aquí de plantas medicinales. Entonces aquí además te servía para tener partecitos, ¿cierto? Para echarle palmate. O, y además de proveerle a un montón de insectos benéficos, un montón de posibilidades, ¿cierto? Dejar espacios, ya hay estudios de Garibaldi que indican que hay que dejar 20% del espacio solo para áreas de amortiguación biológica como de este tipo, ¿cierto? Miren estos corredores hermosos que se dejan ahí. Esto que se construyen con Alisum, esto es solo para atraer eh, estos organismos polinizadores. Ahí tenemos sistemas integrados con biodiversidad circundante, ¿cierto? Aquí tenemos sistemas con cercos vivos y corredores biológicos, todo eh, interconectados, ¿cierto? Acá tenemos un sistema donde ya se cosechó, pero se respetó el corredor biológico para dejarlo ahí. ¿Ya? Cultivos de cobertura que se pueden usar para contribuir o no con nitrógeno, en el caso de las leguminosas, ¿cierto? O en el caso de poner plantitas para atraer organismos, ¿cierto? El suelo desnudo, les digo, es el pecado hoy en día y en el futuro, ¿ya? Siempre el suelo tiene que estar verde. Y tenemos con lupino, con distintos tipos de gramíneas, o sea, con de leguminosas, ¿cierto? Con mezclas con gramíneas, o con flores espontáneas que crezcan, ¿cierto? Es necesario o con avena, ¿cierto? Para hacer algún tipo de rotaciones especiales, ¿cierto? Con estavicia también para proveer, como les digo, además de que están protegiendo al suelo la gota de lluvia, están manteniendo la humedad en el suelo, están mejorando la permeabilidad del suelo. En muchos casos pueden estar aumentando la fertilización, ¿cierto? Dependiendo de la planta. O, en el mejor de los casos, aumentar la diversidad de sílfidos, polinizadores y todo en estos sistemas agroecológicos, ya diversos. Aquí tienen una viña en la quinta región que está rodeada también por bosque nativo, ¿cierto? La única plaga que tenían estas viñas eran los conejos, ¿cierto? Entonces este señor ponía botellas en los cuellos de las plantas para evitar que le rompieran las plantitas, ¿ya? Acá se ven sistemas
de corredores biológicos, ¿cierto? Donde la biodiversidad está toda integrada, ¿cierto? Aquí se puede eh, esperar que los organismos se muevan entre estos corredores, ¿cierto? Entonces hay que tener una interconectividad a través de los cercos. Muchos cercos agrícolas se pueden transformar fácilmente en corredores solo a través de las plantas espontáneas, si ahí se pudieran potenciar, ¿cierto? Entonces, en fin, ya mirar el diseño de un agroecosistema lejos de un monocultivo, ¿cierto? Sino considerar esas áreas de amortiguación biológica colindantes o cercanas, ¿cierto? Como parte del agroecosistema. Ahí hay justo un arbolito en el centro. ¿Cuál era la necesidad de cortarlo, ¿cierto? Lo dejamos nomás porque tiene sus efectos eh, agroecosistémicos ahí, ¿no? Aquí tenemos, mira, estos sistemas integrados, sistemas biodiversos. Ya, imagínense que para el mapa humano, esto es la séptima región, ¿cierto? Esa es la visión de súper simplista de un mapa, ¿cierto? Luego nosotros lo podemos dividir según esto de la tenencia de la tierra, ¿cierto? Entonces ya lo vamos a dividir en comunas, ¿ya? Entonces, los humanos tienen sus propias divisiones, pero la naturaleza tiene sus propias divisiones, ¿cierto? Esos son los tipos distintos de suelo que hay. Cada tipo distinto de suelo usted sabe que va a permitir un tipo distinto de cultivo y un tipo distinto de manejo, ¿cierto? A su vez, tenemos distintas formaciones de vegetacionales grandes, ¿cierto? Que serían como áreas agroclimáticas importantes, ¿cierto? La zona del matorral o del bosque esclerófilo, ¿cierto? La zona del bosque espinoso, la zona del herbazal de altitud, tenemos distintas, naturalmente habían otras condiciones distintas dentro de la misma región. Sin embargo, estas son las eh, asociaciones vegetacionales que pueden eh, considerarse dentro de la séptima región, ¿cierto? En su eh, origen. Estos son las, eh, los distintos orígenes del suelo que tiene la séptima región. Pueden ver suelos aluviales, suelos metamórficos, suelos graníticos, suelos sedimentarios, ¿cierto? Eh, este es el uso actual, ¿cierto? Hay un área sin uso que es principalmente eh, montaña, el área agrícola que está en el bosque, en el Valle Central, ¿cierto? El resto es forestal, tanto hacia la costa como hacia la precordillera. Otros pocos son matorrales y el resto son praderas, ¿cierto? Otras pocas. Este es la diversidad que existía, que existe actualmente del uso del suelo de la séptima región. ¿Ya? Pueden ver ahí desde bosque nativo hasta terrenos de uso agrícola, hasta vegas, hasta terrenos de la limitación, nieves, minería industrial, aquí hay de todo. Estas son las cuencas hidrográficas naturales de la séptima región, ¿cierto? Así se movían las venas de agua de la tierra, ¿cierto? Naturalmente. Luego el ser humano a través del riego y los canales, ¿cierto? Pudo, llevar esto a esto, ¿cierto? Ahora esta es el área que está cubierta con riego en la séptima región. Ya está así de erosionado, ¿cierto? Con niveles altos y muy altos de erodabilidad, ¿cierto? O de erosividad. Y esto, señores, es lo que nos queda actualmente de bosque nativo. Esto nos quedaba el 2015, nada, 2010. Vaya a saber cuánto nos queda ahora, debe ser mucho menos. ¿Ya? Entonces eso respecto a la diversidad y posibilidades que nos puede dar la región, solamente esta región. Se imaginen la posibilidad de agroecosistemas que hay en cada entorno local o todo lo que se puede dar, toda la posibilidad de diseño de un agroecosistema que puede existir. Bueno, muchas gracias. Voy a detener la grabación.